Bye, chapa, bienvenidos a nuestra clase de filosofía. Soy el profesor Daniel Oviedo. Vamos a hablar hoy de los tipos de conocimientos, aquellas distintas maneras que poseemos los humanos. De esta forma nos vamos a introducir al mundo de la noxiología o aquella parte de la filosofía que trata acerca del conocimiento. Aunque algunos relacionan al conocimiento solamente con el científico o quizás con la filosofía, la verdad es que las personas tenemos distintas formas de saber, de aproximarnos a nuestra realidad y de intentar comprender lo que nos rodea o expresarnos. Vamos a empezar hoy hablando del conocimiento popular, desdeñado o parcialmente despreciado hace algunas décadas, pero que hoy en día está siendo revalorizado por su importancia como parte de la cultura de las personas y también porque nos permite desarrollar soluciones a los problemas y a las necesidades humanas. Vamos a ver que el conocimiento empírico o popular es una forma de saber ligado a nuestro día a día y que hasta cierto punto es útil, pero tenemos que encontrar la forma de no caer preso de las supersticiones o las creencias no sustentadas en la realidad. Vamos a hablar también de los mitos, las religiones como formas de conocimiento y que constituyen los intentos del espíritu humano de explicar la realidad que le rodea. Cuando aún no teníamos ciencia y filosofía, se recurría mucho al mito para tratar de decir qué era lo que estaba pasando, por qué sucedían los truenos, qué era el fuego, de dónde proveníamos, qué son los animales o cómo se nos relacionan y otras tantas preguntas que se hicieron los primeros humanos. Estos dos tipos de saberes son llamados pre-racionales o pre-reflexivos. Posteriormente, hace 2600 años principalmente surgen la filosofía y a partir de estas las ciencias y se crean estas nuevas formas de conocer que ya se venían mostrando durante miles o cientos de miles de años antes, pero que se independizan hace poco más de 2000 años a través de la priorización de la razón y haciendo lo que se conoce el salto del mito al logos, es decir, pasar de las supersticiones, magias y creencias a la razón, el conocimiento o la prioridad al entendimiento. También vamos a mencionar el conocimiento estético que está muy ligado a la filosofía, pero sobre todo al arte y a la belleza. Acompáñanos y esperamos que disfrutes de esta clase. Sin necesidad de leer o de recibir educación formal, ya hay una gran cantidad de cosas que sabemos o conocemos que son fruto de nuestra propia experiencia o de las personas que nos rodean. A este tipo de conocimiento lo llamamos empírico, popular o común. Anteriormente también le llamaban conocimiento vulgar, ya que vulgus en latín significa pueblo. Sin embargo, hoy hay nuevas ideas y nuevas miradas hacia esta forma de conocer que resulta bastante útil y práctico para la vida cotidiana. En él podemos incluir a las creencias populares, los refranes, las tradiciones, incluso las supersticiones. Aunque sea ametódico, asistemático, acrítico, muy subjetivo, ¿verdad? Contingente, de cierta forma también relativo, va a variar de un pueblo al otro, de una persona a otra o entre familias. Y aunque muchas veces sea impreciso o vago, tiene mucha importancia para la vida y nos ayuda a afrontar ciertas cosas que forman parte de la cotidianeidad. Por supuesto, para resolver problemas, eh, para relacionarnos con otras personas o para organizar nuestro día a día. Acá tenemos otros ejemplos. Cuando decimos los mangos caen cuando están maduros, probablemente esto lo hayamos aprendido de forma empírica. O cuando decimos las costumbres nos mandan que respetemos a los mayores. Esto también es una forma de conocimiento que forma parte del saber popular. No debemos permitir que a causa de este tipo de conocimiento caigamos en supersticiones, en prejuicios o en estereotipos. Hay que tomar lo bueno principalmente por su origen que nos liga a nuestro pasado y a nuestras tradiciones
y permitir la supervivencia, sobre todo aquello que está ligado de más buena manera a nuestras culturas. Vamos a hablar ahora de dos tipos de conocimiento ligados entre sí por su carácter de pre-reflexivos, anteriores al surgimiento de la racionalidad, la ciencia y la filosofía, y estos son el mítico y el religioso. El saber mítico, de igual manera que el saber religioso, procede en cierta forma del deseo de los seres humanos de dar una explicación a la realidad. Intentamos comprender las fuerzas de la naturaleza, el funcionamiento del universo, la vida en sí misma. El saber mítico es bastante antiguo, acompañado por miles o cientos de miles de años de los seres humanos, y hoy en día ya forma parte más bien de nuestras culturas, ¿verdad? Por su carácter racional, por no seguir la lógica ni las pruebas, está dirigido más bien a quienes quieran creer o a quienes quieran disfrutar de su estética o de su contenido. Normalmente su contenido, por supuesto, no es verdadero, porque se caracteriza por tender a lo sobrenatural. Se habla de seres imaginarios, de cuestiones mágicas, de transformaciones prodigiosas de la naturaleza o las leyes de la física. Y en algunos casos tratan temas muy complejos como la vida, la muerte, la reproducción. Algunos de estos temas están también vinculados a lo religioso, y de hecho en Paraguay ocurre muchas veces que cuando estamos hablando de las creencias, las cosmogonías, lo que decían los guaraníes sobre el origen del universo y de la vida, decimos que eso es algo mítico, porque es un conocimiento mítico, cuando que en realidad corresponde más bien a ser llamado conocimiento religioso. Lo religioso es todo aquello que vinculemos también a lo teológico. Es el intento al espíritu de acercarse a uno o varios seres sobrenaturales, y se manifiesta principalmente a través de la revelación divina, es decir, la palabra transmitida de Dios o los dioses a las personas, y que está contenida en las tradiciones o incluso generalmente en los libros sagrados, en los dogmas y en los cultos que practican los creyentes en las distintas religiones que existen alrededor del mundo. Implica generalmente la aceptación de una autoridad o de un conjunto de creencias. Aquí tenemos dos ejemplos de saber mítico. La lluvia la provocan los gigantes cuando están tristes, y luego uno, el religioso. Dios inspiró a los profetas que redactaron las sagradas escrituras. Bueno, el conocimiento estético, el tercero que vamos a estudiar, está vinculado a la belleza y al arte, por supuesto, pero sobre todo a su apreciación. Es un tipo de conocimiento bastante subjetivo, difícil de definir, ¿verdad? Pero no por eso deja de estar presente en nuestros días y de estar relacionado a nuestra sociedad, nuestra economía e incluso la política. Estética proviene del griego de aesthetique, que significa sensibilidad o perceptivo. Sin embargo, en filosofía usamos esta palabra no precisamente para decir que alguien es bello o que posee estética, sino que es una rama que está dentro de la teoría de los valores, que estudia a la belleza y al arte. Bueno, la percepción y la apreciación son muy importantes. Se hablan de teorías del arte también, de la experiencia estética, la intuición creadora, el proceso artístico, la contemplación, la sensibilidad humana, por supuesto un tema muy importante, y el encuentro entre la obra, el artista, el espectador, la catarsis que produce el arte. De eso nos hablaba por ejemplo Aristóteles. Nuestra sensibilidad, como ya dijimos, nuestra capacidad creadora y nuestra inteligencia están muy vinculados al mundo del arte. En los ejemplos encontramos estos. En el arte se contraponen lo apolíneo y lo dionisiaco. Esta es una expresión propia de la filosofía estética y nos habla de las dos tendencias que existirían en el arte, sobre todo el griego. Luego dice: las pinturas de este autor manifiestan simbolismos únicos. Entonces sería una expresión propia de una persona que está admirando o está apreciando uno o más trabajos artísticos. El conocimiento filosófico, por su parte, es un saber profundo de las causas y los principios
y por supuesto se caracteriza por ser racional, al igual que lo es la ciencia. Con ella comparte también otras características como ser metódico, ser sistemático, estar ordenado, pero generalmente es más crítico y es más totalizante, es decir, se refiere a cuestiones más generales y no siempre es tan especializado como lo son cada una de las ciencias en forma particular. En su desarrollo tiene mucho peso, por supuesto, su historia. Se utiliza mucho la abstracción y hay distintos métodos para realizar filosofía. Quizás el más conocido sea la lógica, pero tenemos también la hermenéutica, la especulación, podemos usar la deducción, el análisis e inclusive la observación y la dialéctica o la disputa entre ideas o entre creencias contrarias. Está muy sujeto a refutación y hay una diferencia particular con respecto a la ciencia. En la filosofía son más constantes las preguntas y quizá en la ciencia sean las respuestas. Eso no quiere decir que en la filosofía no haya respuestas y que algunas las cuales sean aceptadas como verdades o tengan vigencia durante mucho tiempo. Va más allá de lo físico y de lo sensible, hacia lo más originario, si estamos hablando de las esencias, los fundamentos. Se preocupa por ciertos temas que han pasado a ser los principales, como el origen o la existencia del mundo, la existencia o no y las características o esencia de Dios o los dioses, los valores, el ser humano, qué es el ser humano, y por supuesto la ética o qué debo hacer, qué me corresponde hacer, qué está bien o qué es lo correcto. Ha ayudado mucho la filosofía a superar los errores propios de los mitos y de la etapa en que los seres humanos practicaban otra forma de conocimiento que se caracterizaban por ser prerracionales. Como ejemplos, pues, tenemos el conocimiento humano se basa en la relación entre sujetos conocentes y objetos cognoscibles. Esta es una afirmación noxiológica o epistemológica que nos dice cómo se formaría el conocimiento. La justicia es el medio entre dos extremos, el vicio y el exceso. De esto nos había hablado Aristóteles y es una forma de conocimiento que entraría dentro de la ética o el arte de gobernarse a uno mismo o de dirigir nuestra conducta hacia la bondad. Por último, vemos al conocimiento científico, el cual es recogido en teorías y está sustentado en evidencias. Usa métodos racionales que sean siempre adecuados para estudiar la realidad. La ciencia trata de buscar la objetividad y para ello procede metódicamente, se estructura sistemáticamente. Por lo tanto, puede llegar mucho más allá del saber cotidiano y del mítico, y nos va a explicar también de manera más segura la realidad. La ciencia, como ya dijimos, trabaja dividiendo al mundo en parcelas, en especialidades o temas que son abordadas por cada una de sus disciplinas o ciencias particulares. Así, por ejemplo, la entomología estudia los insectos, la anatomía del cuerpo humano, la economía la satisfacción material de las necesidades y la antropología al humano de manera integral. A través de hipótesis, principios, leyes y teorías verificables, se buscan cumplir los objetivos de la ciencia. Estos objetivos serían tres principales: conocer, describir y explicar la realidad por un lado, predecir y controlar hasta cierto grado los fenómenos naturales por el otro, además de la conducta humana, y por último transformar al mundo, es decir, hacer más fáciles y mejores las vidas, hacer que se pueda vivir bien, crear herramientas útiles, trabajar a favor de otras especies o de la ecología en general. Ya mencionamos algunas características de la ciencia, veamos otra. Primero, que es objetiva, es decir, busca concordar con la realidad, es sistemática, hay un orden entre las ideas, descubrimientos y principios, es metódica. Esta característica es fundamental, ¿verdad? Porque nos permite reproducir y refutar siguiendo los mismos procedimientos que lo hicieron otros científicos. Es acumulable porque no se avanza caóticamente, sino que un conocimiento científico
va sobre otro o a partir de otros, aunque en algún momento algunos se tengan que desechar, ¿verdad? No hay una acumulación sin fin y que va siempre para arriba. La ciencia es especializada también, como ya dijimos, hay parcelas, cada ciencia tiene su objeto, sus temas, incluso sus métodos. Es verificable o falsable, se tiene que poder comprobar lo que hicimos, tiene que cualquier investigación o descubrimiento científico estar sometido a la crítica de la comprobación por los pares, es decir, por otros científicos. Es predictiva también porque nos da una seguridad, nos permite conocer qué podría pasar en un futuro próximo o incluso lejano. Por ello también es útil, debe ser coherente y por supuesto la crítica, ¿verdad? Para llegar a ser más razonable y consistente, poniendo en duda lo que se dice o lo que se cree a partir de aquello que se ha comprobado, con lo cual se tiene un muy alto grado de evidencia. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por los tan importantes e interesantes mundos de la ciencia y la filosofía.